Buenos días. No puse un presentador para mí, entonces me voy a presentar. Álvaro Carvajal Villaplana, coordinador del Congreso. Y les voy a hablar acerca de un informe de la Asociación Centroamericana de Filosofía sobre la enseñanza de la filosofía en la educación media centroamericana. No es como un informe completamente científico, son las percepciones y los datos que diferentes miembros de ACAFI ofrecieron, pero brinda relativamente un panorama de lo que sucede en Centroamérica. Y entonces voy a proceder con ello. Bueno, fundamentalmente tenemos informe de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Cuba. De Guatemala, la Asociación Guatemalteca no mandó informe y en El Salvador no existe la enseñanza de la filosofía. Entonces, por eso no están ahí incluidos. Bueno, sí, bueno, hay algunos aspectos, recoge algunos aspectos de la historia de la enseñanza media, algunos datos sobre números de plazas, número de profesores, si existen carreras de enseñanza de la filosofía, los programas de enseñanza de la filosofía para secundaria, algunos datos sobre condiciones laborales, el tipo de salario y demás, si todos los profesores son de filosofía o no, si existen amenazas para la enseñanza y cuáles serían esos principales problemas, si existen planes de mejora para la enseñanza, si existen organizaciones o algún movimiento de filósofos, filósofas para mejorar la enseñanza y si esa enseñanza se da en centros educativos. Esta información es más difícil de conseguir porque se requeriría una investigación más exhaustiva sobre este tipo de asuntos, pero me parece y hemos pensado que estos datos son algunos indicadores que debería llevar un estudio, un análisis de la enseñanza de la filosofía en secundaria. Entonces, antes de pasar, la UNESCO en el 2009 establece en este informe sobre la libertad y la enseñanza de la filosofía, establece varios retos para la filosofía. Perdón. Restituir el espacio para la enseñanza de filosofía me parece que es completamente acertado porque esos espacios se han perdido. Por ejemplo, se perdió en Perú. En Perú hay todo un movimiento de los estudiantes para volver a recuperar la filosofía de enseñanza media en ese país. El perfil técnico de la enseñanza de la filosofía, porque no en todos los países hay carreras de enseñanza de filosofía, no todos los filósofos tienen un perfil profesional en educación y enseñanza. Evitar la confusión entre la enseñanza de la filosofía y la ciudadanía. Esto es muy típico, ¿verdad? Los filósofos y las filósofas y los planes tienden a decir que lo práctico de la filosofía es formar ciudadanos. Sí, ese es un punto, pero no es lo único, ¿no? Entonces la filosofía no se puede reducir a ciudadanía. La filosofía vista como evaluando los conocimientos, esta perspectiva a ellos les parece muy importante porque no es solamente desarrollar pensamiento crítico, sino también esa evaluación de los conocimientos. Luego que se tendría que ver cómo la filosofía
hace interdisciplina, cómo se relaciona con otras disciplinas. Recordemos que a los filósofos nos gusta mucho trabajar individualmente, no nos gusta el trabajo en grupo y menos trabajar con otros. Bueno, me parece que es una característica general, hay excepciones, ¿verdad? Pero esa es la tendencia. Y por otra parte, esta reflexión interdisciplinaria es un reto para la filosofía, para todos nosotros y nosotras. La interiorización de saberes, digamos, es un elemento muy importante porque obviamente hay conocimientos que hay que evaluar, pero también cómo incorporamos, interiorizamos, ¿verdad?, esos conocimientos. Este es un punto, un reto que plantea la UNESCO. Y más que acentuar la historia de la filosofía, énfasis en la filosofía misma, más conceptual. Bueno, esto es muy interesante porque la mayoría de los filósofos, filósofas tienden a hacer historia de la filosofía en secundaria. Ya nosotros en Costa Rica habíamos hecho una evaluación sobre estos asuntos y los estudiantes no les gusta la enseñanza de la historia de la filosofía. Les gusta trabajar con problemas y otra serie de elementos y los planes de estudio, cuando se hace la encuesta, la gente dice que no se acuerda de los autores, que era mucha memoria y cosas por el estilo. Y un punto es cómo se establece la relación entre las universidades y la enseñanza media. En muchos países no existe esta relación, en otras está a medias, en otros puede ser que esté muy coordinado. Me parece que en Costa Rica a veces sí y a veces no. Bueno, entonces ya como dije, en El Salvador no se imparte enseñanza de la filosofía en la educación media. En Honduras, esa letra quedó muy pequeña ahí, se ubica la enseñanza de la filosofía en un contexto más amplio, es como parte de algo que ellos llaman ciencias sociales. Y entonces la filosofía, según el informe que me dio Ángelo, se disuelve en esas áreas de ciencias sociales y además se confunde con educación ciudadana. Por otra parte, la enseñanza de la filosofía es obligatoria para algunas opciones técnicas en un 10º y un 10º grado, o sea, tienen 2 años de filosofía. 10º grado es dentro de la formación de fundamentos para las modalidades y orientaciones, es un curso de 3 horas a la semana, un semestre del año escolar, o sea que realmente termina siendo como un año. En un 10º grado de bachillerato técnico profesional en administración hotelera, informática, salud comunitaria, salud y nutrición, confección industrial, construcciones metálicas, electrónica. Hay un curso de filosofía de 4 horas, un semestre en ética y orientación profesional. Ahora, lo que dice la UNESCO es que la filosofía no puede ser reducida a enseñanza de la ética y que ese sería otro reto para la filosofía de cómo combinar enseñanza de la ética con lo que es filosofía. Y no existen programas, ni textos, ni criterios claros que guíen la enseñanza de la filosofía, no hay un modelo, el programa del curso no está tampoco actualizado. Esta es información del 2022. En Nicaragua, esto es un informe de la asociación IPEN, Iniciativa Puentes para los Estudiantes Nicaragüenses, una organización que está en el exilio, que recoge a rectores que han sido expulsados, profesores y estudiantes de Nicaragua. El informe lo hace Marco Aurelio, presidente del IPEN. Bueno,
dice que los jóvenes no reciben formación en pensamiento crítico, que no hay un contexto de formación en libertad académica de pensamiento, ni la filosofía se presenta como acto reflexivo, liberador y heurístico. Que el Ministerio de Educación en el gobierno de Arnoldo Alemán, es que la filosofía en Nicaragua ha sido atacado por todo tipo de ideología política. A veces se la recuperan, a veces desaparece, ¿verdad? Y así va ese… bueno, a inicios del milenio intentó eliminar la enseñanza de la filosofía en 10º y 11º grado, esto con el fin de darle más énfasis a la ciencia y la tecnología. En los colegios privados, bueno, en el Rosillo, principalmente religiosos, preservan la asignatura de filosofía. Bueno, ya no, pues, colegios privados sí, pero universidades privadas recuerden que ya no, porque fueron eliminadas, convertidas en universidades estatales, apropiado de toda la infraestructura de las universidades privadas, como la UCA de los jesuitas, y así por el estilo. El informe no está actualizado, pero en este momento no hay ninguna escuela de filosofía que enseñe filosofía en Nicaragua. Bueno, en el 2010 el Ministerio de Educación en el gobierno sandinista se propuso el rescate de la sociología y la filosofía como asignaturas de cultura general. La filosofía entonces se imparte en escuelas públicas durante el segundo semestre de 11º grado y un programa diseñado por este ministerio. Solo se imparte un semestre con 2 unidades, 7 temas muy amplios, con pocas horas para desarrollar ese trabajo. Por eso el informe de la UNESCO es muy realista y recoge todo esto, donde la filosofía está muy disminuida y hay que ampliarla. Según Espacio Cultural Jano, bueno, de lo que en Costa Rica se llama Nueva Acrópolis, ¿no? Bueno, yo no sé si existe ya Nueva Acrópolis, sostiene que existe que la debilidad reside en que los docentes de estudios sociales son los que imparten filosofía, ¿no? Porque no hay formación de filósofos de carrera, ¿no? Se enseña historia de la filosofía, no a filosofar, salvo excepciones, por ejemplo, el Instituto Loyola y el Colegio Centroamérica. El rescate se ha hecho, para este rescate se ha dado poca fundamentación, poco rigor cronológico y metodológico en el programa, y con ideas preconcebidas y prejuicios sobre las asignaturas, en contraste con los teóricos que dicen que está bien la estructura de la malla curricular. Y afirman ellos serios problemas de didáctica de la filosofía. Hay una actividad que en Nicaragua llaman Encuentros Filosóficos Interdisciplinarios, organizado por el Ministerio, que afirma IPEN que no cumplen con su contenido, ya que no hay discusión, sino que leen directrices, comunicados preelaborados por las autoridades superiores. Los textos educativos tienen una unidad que se llama Filosofía Latinoamericana, pero su contenido habla de Augusto César Sandino como filósofo, ¿verdad? Bueno, Costa Rica, se ha elaborado, hay toda una historia de la enseñanza de la filosofía, hay varias tesis sobre este asunto y demás, y hay momentos, digamos, de desarrollo de la filosofía, momentos en que disminuye ese desarrollo, momentos en que retrocede y momentos en que avanza este proceso. Y más o menos sucede como tendencia en toda la región. A partir del 2000 se dan iniciativas para el mejoramiento de la enseñanza de la filosofía y se creó la Asociación de Profesores de Filosofía, que existió del 2008 al 2015, que más o menos fue como una especie de sindicato, ¿no? Pero que no resistió. Recuerden que, bueno, ahorita vemos los datos.
Elementos históricos recientes, bueno, la gestión e implementación de programa de filosofía para niños y jóvenes, pero en colegios privados, es donde se da esto, en el Británico y en otros, bueno, alguno público, pero que está bajo observación o cuidado de la Universidad de Costa Rica. Este encuentro lo organizamos cuando, se me olvidó el nombre, cuando Manuel Tiara era director, organizamos este encuentro latinoamericano y del Caribe de profesores de filosofía de la enseñanza secundaria, UCR Colipro, esto fue en el 91, en el 2008, esto fue en el 90, en el 91, integración de teoría del conocimiento como alternativa docente en iniciativa privada, en colegios públicos, en el bachillerato internacional, y el 9º Congreso Centroamericano de Filosofía, en donde se llevó aquí a cabo en Costa Rica, donde se integra el tema de la enseñanza de la filosofía. En el 2012 se instituyó el modo de ética profesional como materia obligatoria en CINDEA y la necesidad de que sea siempre impartido por docentes de filosofía. Esto es un logro que ha dado la Asociación de Profesores de Filosofía con apoyo de APSE. Esto es para la educación adulta, ¿no? Por eso en este programa incluimos la filosofía de educación para adultos, ¿no? Lo curioso es que lo propuse en la RIF, y la RIF dijeron que para qué, y en la enciclopedia, y dijeron que para qué filosofía para educación de adultos, ¿no? En el 2011-2015, creación e implementación del plan de estudios de licenciatura en la enseñanza de la filosofía. Esto comenzó en el 2016 y hasta el presente se han realizado 3 promociones, como dijo Katia Arroyo ayer, que es la encargada. Es una propuesta de la Escuela de Filosofía y la Escuela de Formación Docente. Bueno, este es un informe cuyos datos básicos están en una tesis que se está realizando actualmente en la Facultad de Educación y los datos que facilitó Katia Arroyo. En el 2014, gestión e implementación de las Olimpiadas Costarricenses de Filosofía, que lo organiza la Facultad de Educación. Vean qué interesante, no la Escuela de Filosofía, Facultad de Educación. Lo coordina Katia Arroyo. Al presente, bueno, 3 promociones. En el 2014, gestión e implementación, ese ya está. En el 2016, recuperación del asesor de filosofía, después de 15 años sin tenerlo, ¿no? Se había perdido la plaza, hubo que volver a recuperar, y esto fue un logro de la Asociación de Profesores de Filosofía. En el 2017, reformulación del nuevo plan de estudios diversificada, gestionado por Jonathan Chacón como asesor de profesores de filosofía, y aquí hubo todo un conflicto que no me voy a referir a él porque si no voy a tener líos. En el 2018 aparecen proyectos de acción social de filosofía. Esto, cuando yo presenté este informe en el 6º Congreso Iberoamericano de Filosofía, es el único país que tiene proyectos de acción social en filosofía. Y les llamó mucho la atención eso. Bueno, aquí es Asesorías Filosóficas, un proyecto de acción social, iniciativa de Eva Laraya y del Departamento de Filosofía de la sede Occidente, UCR, grupos de diálogo filosófico con estudiantes de colegio y comunidades sociales. En el 2022, bueno, yo no sé si se implementó en hogares de adultos mayores. Hay una iniciativa estudiantil que se llama La Filosofía va a la Leo, que está organizada por un estudiante y que es un proyecto de acción social en barrios marginales. Y también la Escuela de Filosofía tiene un proyecto de la filosofía va al cole, que se está dirigiendo a zonas de barrios que no están en el centro, en el área metropolitana, sino en las costas y en otras regiones más vulnerables. Entonces hay una preocupación de estos proyectos por la zona más vulnerable. Bueno, yo tuve proyectos, no eran tanto filosóficos, pero sí con contenido filosófico, proyectos de TCU,
uno sobre explotación sexual infantil que organicé en Tirraces, en un barrio marginal, y el proyecto con mujeres trabajadoras sexuales en la zona roja de Costa Rica, en donde los estudiantes de filosofía, era curioso, me dicen, profesor, ¿y qué hago yo? No sé cómo trabajar con gente, no sé cómo trabajar con grupos. Bueno, y ahí están la gente de trabajo social, ahí está la gente de sociología, únase y aprenda, porque esa parte de la formación de cómo trabajar con gente, que probablemente lo tiene un poco más la UNA, pero no lo tenemos tanto en la UCR. Y bueno, en el 2018-21, creación y oficialización del módulo de lógica y pensamiento crítico, aprendiendo a pensar y preparándose para la U. Esta es una iniciativa de Andrés Gallardo de la UNA, apoyado por la Academia Costarricense de Filosofía. Entonces, es un proyecto también de acción social. Y en el 2020, gestión e implementación del Club Filosófico, que desde el 2020 es una actividad virtual gestionada por Katia Arroyo como parte de las Olimpiadas Costarricenses de Filosofía. También está dirigido a estudiantes de secundaria. El Estado imparte la filosofía en la educación diversificada, tercero, cuarto y quinto grados, sobre todo en un 10º año, pero es un año, pero se reduce a 8 meses efectivos de clase, ¿no? En colegio académico diurno, fundamentalmente. En los colegios técnicos profesionales desde el 57 se imparte el curso de ética profesional o ética y psicología, que fue lo que se denunció ayer en una de las mesas redondas, que todavía se sigue dando etiqueta y psicología. Y se cambió, bueno, aunque hubo un intento por cambiar ese curso por una ética de la tecnología en el 2018, se dejó de impartir esos cursos, se cambió por el de educación para la afectividad y sexualidad. Entonces, como que sí, como que no, otra vez, impartido por psicólogos. En el bachillerato internacional, entonces, como explicó Katia Arroyo ayer, hay dos tendencias: la materia de teoría del conocimiento, con énfasis en epistemología, de tipo profesional, y la de humanidades, que es más amplia, con filosofía, y que representa un año extra en el bachillerato. Está ubicado también, como en algunos de estos están ubicados en colegios de barrios marginales. Apoyado por el ministerio, me parece que apoyado por Steve Aronson, el dueño de Café Brit, bueno, ya se pensionó, ¿verdad? Pero es que don Steve se considera filósofo, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me financió proyectos de congresos, coloquios, y me apoyó con el proyecto de mujeres trabajadoras sexuales, que no es su línea de trabajo. La filosofía se imparte, este bachillerato se imparte en 46 colegios, 20 públicos y 26 privados. Los públicos son los que están más ubicados en zonas marginales, como el Colegio Gregorio José Ramírez en Alajuela, que está ubicado en la urbanización la Gregorio José Ramírez Castro, donde, bueno, ahí hay mucho problema. Filosofía para niños y jóvenes se imparte en el Colegio Británico, en el Colegio Golden Bailey y el Colegio Arandú. Se está gestionando, pero con este gobierno ya no se pudo continuar, la asociación, la Academia Costarricense de Filosofía, un proyecto piloto para crear filosofía para niños en 5 escuelas, como plan piloto para una implementación más intensiva de esa filosofía en secundaria. Pero no sé si eso se va a realizar. Bueno, sí, es 6 escuelas y en el liceo laboratorio y tiempo completo. Entonces serían más o menos 7 plazas más. En educación pública, en el 2020 existen 85 plazas para la filosofía.
Este dato no sé si es correcto, pero es lo que tengo, y en esas 85 plazas están nombradas 171 docentes. Y de estos 112 son interinos y 59 están en propiedad. Vean la precariedad, ¿verdad? De la situación de la enseñanza de la filosofía. Perdón. Ellos tienen que cubrir 40 horas en un día por semana, entonces lecciones de 40 minutos, es decir, 2.981 horas, 1.694 se cubren en forma interina y 1.297 en propiedad. Además, un profesor aquí, profesora, en el caso más extremo, trabaja en 9 colegios y tiene que trasladarse a veces a grandes distancias, nunca adquiere identidad con el colegio, nunca está como presente. Bueno, voy a decir una barbaridad, aparte de que el filósofo y la filósofa se presenta como el raro, el extraño, el loco, ¿verdad? Y eso produce pues cierta reticencia, ¿verdad? Porque eso mismo, porque falta la profesionalización de la filosofía. En el 2021 se registran 214 colegios secundarios, los colegios religiosos, pero privados, ¿verdad? Los colegios religiosos se apegan al programa del MEP y tienen filosofía. Los colegios bilingües o científicos no imparten filosofía. En la formación del profesorado, 90 poseen preparación en enseñanza de la filosofía. De los 117 profesores contratados, 14 en filosofía pura, 48 tienen otros títulos. Y por cierto, los de filosofía pura, o sea, los de licenciatura en filosofía tienen problemas de contratación porque el Colipro les está pidiendo que sean profesores de enseñanza de la filosofía, cuando el título del colegio es Colegio de Licenciados y Profesores. Eso hubo una reforma de la ley, ¿verdad? Y entonces estos estudiantes se sienten con problemas de contratación. 19 trabajan como aspirantes, no tienen ningún título. Estos son datos de 2022. De los preparados en enseñanza no hay datos cuántos se forman en universidades públicas, cuánto en universidades privadas. Y en las últimas, en las privadas no existe carrera de enseñanza de la filosofía. No, sí existe. Bueno, en enseñanza de la filosofía no. Sí hay varias carreras de filosofía en privada, como en la UACA, ¿no? Y otras por ahí. A la católica, que tiene teología y filosofía, ¿no? Y así por el estilo. Entonces tenemos como 4 o 5 escuelas de filosofía, porque está la de la UCR, está la de la UNA, perdón, me estoy adelantando. Entonces, en los centros integrados de educación adulta SINDEA, entonces ya se está dando filosofía, y en los institutos de educación comunitaria, IPEC, también. Estas son plazas que se han creado o se han rescatado, y este es un trabajo que ha hecho la Academia Costarricense de Filosofía. Se implementa de manera obligatoria el módulo 76, ética profesional, de 4 semestres. Y en el 2021 el Consejo Superior de Educación aprobó el módulo Aprendiendo a Razonar y Preparándose para la U, el proyecto que ya había indicado. Espacios laborales, APSE denuncia que en 2015 en el 2015 que desde 2012 han desaparecido horas laborales por la conversión de colegios académicos en colegios técnicos. Entonces, una forma ha sido recuperar plazas en educación de adultos y en el IPEC. Y también introducir el curso de ética profesional en los colegios técnicos. En el 2011-2018 se pasó de 95 colegios técnicos a 137. Imagínense en cuántas plazas se perdieron ahí.
Se nombra a profesionales de psicología y religión en lugar de filósofos y filósofas. Se ha identificado instituciones que no contaban con profesionales en filosofía y que daban la asignatura. Bueno, aquí otra vez, bueno, CINDEA es con C, del IPEC y del CINDEA, y cursos de ética profesional para colegios técnicos. Bueno, los salarios son bajos en el 2015, se han recalificado con el reconocimiento de, aquí me rosillo, de la licenciatura como M7, perdón, ya esos son aumentos significativos, y pero la mejora pasó de $788 a $2.190, muy significativo. Bueno, esa es una lucha que también se dio porque no es gratuita, ¿verdad? No todos los profesores tienen 40 horas, algunos tienen el 26,21 de horas de las 40 correspondientes. Casi ningún profesor tiene sus horas, bueno, esto ya lo dije, viajar y no están integrados en el colegio. ¿Qué hacer? Creo que esto es mío. El activismo sindical, ¿verdad?, académico de las diferentes asociaciones. La aparición de las asociaciones profesionales en filosofía, actualmente la Academia Costarricense de Filosofía cumple con esa función. Enlace entre los sindicatos de enseñanza media, APSE, y los profesores y profesoras de filosofía. La incidencia política y académica en el MEP y otras instancias, solamente que con este gobierno eso está como muy complicado, muy difícil, están completamente cerrados. La creación de una red de filosofía, que eso ya lo constituimos, la Asociación Costarricense de Filosofía, el Círculo de Cartago y la Academia Costarricense de Filosofía, estamos trabajando en red. La creación de instancias de coordinación con las escuelas de filosofía públicas, fundamentalmente. ¿Qué hacer? Elaboración de propuestas, como ya se ha mencionado, módulos de ética profesional, módulos de lógica y razonamiento, plan piloto para filosofía para niños, proyectos de acción social y promoción de la filosofía, bueno, aquí estaban algunas, y trabajo con las universidades para preparar profesionales de filosofía. Panamá. Panamá, hay una denuncia del informe de Panamá elaborado por Abdiel Rodríguez, que denuncia que la filosofía no tiene espacio en Panamá y que ha sido reemplazada por las carreras técnicas. Una tendencia es a disminuir las horas, esa es tendencia general en Centroamérica y el Caribe, bueno, tal vez alguna excepción. Y los programas de educación media, académica, profesional, técnica, se han reducido sus horas en filosofía. Entre 1912 y 1918 se dedican a 4 horas de filosofía en 10º y 11º año. Esta es una característica, una diferencia importante. Casi todos los países de Centroamérica tienen 2 años de filosofía en secundaria, nosotros solo 1 y 8 meses. En el 25 se crea una comisión de programas. Perdón, eso está como desordenado. En el 21 la filosofía aparece en planes de ciencia y se mantiene en letras. En 1925 se crean programas. En el 41 se revisan de nuevo los programas. Los planes de estudio se transforman en historia de los sistemas filosóficos para letras y son 3 y 4 horas. Y en el 45 la filosofía pasa a ser asignatura elegible, no obligatoria, llamada Introducción a la Filosofía, con 4 horas en el 6º grado, en bachillerato. En el 65 Quigna hace evaluación de los planes, programas de estudio, se crean programas pilotos, se proponen bachillerato en ciencias técnicas, ciencias comerciales e incluyen la filosofía en 5º año. En el 76 ajustan de nuevo otra vez los planes
en ciencias con 3 horas de filosofía y en letras con 4 horas y 3 en la nocturna. En el 2009 al 2012 se da un nuevo cambio. O sea, entonces ahí es constante el cambio, evidencia ese énfasis técnico mientras las humanidades y las ciencias quedan en el segundo plano. En el 2010-2012 se establecen 16 bachilleratos por un decreto ejecutivo, el número 944, y se reduce a 15 en el 2015, entre ellos, todos ellos son técnicos. Entonces, ¿qué plantean? Esto no lo dice Abdiel, eso lo recogí en varios estudios. Se plantea una defensa de la filosofía, se nombró una comisión, mantener una actitud crítica, la disminución de la filosofía implica un deterioro de la educación integral y el Ministerio de Educación impone su punto de vista, es lo que denuncian, la necesidad de trabajar en 4 dimensiones: ética ciudadana, estética, epistemología y antropología. Lograr sintonía entre la comunidad filosófica, realizar esfuerzos por la filosofía, o sea, intentar coordinar a los filósofos y las filósofas. Plantear el tema de la equidad de género, la creación de la Sociedad Panameña de Filosofía, que eso está ya en proceso para conformar parte de ACAFI. En el ámbito universitario, en el 2022, se atendió el primer encuentro de profesores de filosofía de la Universidad de Panamá para impulsar la filosofía y la creación del Observatorio Nacional de Filosofía. Yo no sé si esto se está ejecutando o no, porque fue una noticia que salió de esos encuentros. República Dominicana, se da la enseñanza de la filosofía o sea, que la enseñanza de la filosofía no cumple con muchos requisitos que recomienda la UNESCO para los países adherentes, ¿no? Es lo que dice el informe de Julio Minaya. Se ha eliminado el bachillerato de filosofía y letras ofertado en el currículo vigente del 96 y desapareció en las aulas en el 2017 cuando se llevó a cabo la evaluación y revisión curricular hasta el presente, y tiene incorporadas 3 asignaturas de carácter básico: nociones de filosofía, pensamiento dominicano, perdón, aquí leí mal algo, desapareció en las aulas del 2017. Bueno, sí, incorporaba eso. Sí, esas asignaturas se ubican en una de las 4 salidas o modalidades optativas del bachillerato en humanidades y ciencias sociales. Y aquí la filosofía queda incorporada como un apéndice de las ciencias sociales. Y no se imparte el universo al universo estudiantil, sino que solo a cierto tipo de modalidades. Actualmente las 3 asignaturas se imparten en 1029 centros escolares con una población de 89.604 estudiantes, y los docentes implicados en enseñanza, solo una porción mínima tiene formación filosófica. Para ejercer la docencia en el nivel secundario deben cursar estudios de habilitación didáctica durante 1 año. Una gran mayoría de profesores que imparten esta asignatura en el bachillerato son profesionales en pedagogía con licenciaturas o maestrías en áreas de humanidades y ciencias sociales, la mayoría. Y la enseñanza de la filosofía en República Dominicana acusa serias limitaciones a pesar de los esfuerzos y campañas realizadas por su mejoramiento. Cuba. Desde los años 60, es de Maximiliano Trujillo, Desde los años 60 se han producido varios cambios en la enseñanza de la filosofía en Cuba.
En el 62 está la reforma universitaria y se dispuso la obligatoriedad de la enseñanza del marxismo, leninismo en la educación superior y en algunos centros de enseñanza general o especializada no universitaria. Inicia un ciclo formativo en la filosofía marxista-leninista, dividida en usanza de materialismo dialéctico e histórico, acorde con el régimen político del socialismo real de Cuba. Es muy crítico para ser cubano, ¿verdad? En los años 70, tal práctica se perfeccionó con el ingreso masivo de manuales producidos en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se extiende de forma más o menos obligatoria a la enseñanza media en un 10º año, con continuidad en el primer año de las carreras universitarias. Se recibía lecciones de filosofía, pero muy parcializadas y subordinadas a la perspectiva sectaria del marxismo-leninismo. Eso está textual del informe. Se adicionan materias como economía política, del capitalismo y del socialismo histórico. En los años 80, algunas propuestas de filosofía se extendieron al 9º año de secundaria en una asignatura que se denominó Fundamentos de Conocimientos Políticos. En los 90, tras la caída del socialismo real en Europa Oriental y la URSS, se creó una crisis del marxismo en los medios académicos, se cambiaron los planes de estudio, así el programa Fundamentos Políticos para Enseñanza Secundaria se transmuta en Educación Cívica, la que excluye conocimientos filosóficos. En secundaria se implementa en sustitución del marxismo-leninismo la asignatura de Cultura Política. Actualmente la cultura política se imparte en un 10º año en la secundaria y la educación politécnica, y este plan está vigente con modificaciones mínimas. Gracias. Incluye algunos elementos de la historia de la filosofía de forma compacta y breve. Tiene como objetivo central profundizar realmente en la formación ideológico-político de los estudiantes. Bueno, y esas son las fuentes que utilicé para este informe, que obviamente lo que da esto pie es a realizar una investigación más exhaustiva de los problemas de la enseñanza de la filosofía en Centroamérica, y me parece a mí que esta investigación debe dar pie a elaborar una estrategia regional para la defensa de la enseñanza de la filosofía en secundaria. Y además hay que elaborar un instrumento adecuado para recoger esos datos y esa información que sea estándar. Muchas gracias. Ajá, sí. Gracias, Álvaro. Pedirte qué es lo que hay que hacer, ya nos diste la respuesta antes de tu despedida en la ponencia. La pregunta es, la forma operativa, en tu pensar, ¿qué se requerirá a nivel de la organización, tanto regional como nacional, para que esto sea posible? Porque nos has dado una recta descripción de lo que sucede en Centroamérica y el Caribe. Pero volvemos a una inquietud que me surgía cuando el profesor Carlos Rojas daba su narrativa, que vamos a estos momentos de encuentro entre las zonas del Centroamérica y del Caribe, ¿verdad? Son dos realidades que se van encontrando, pero lo que tú estabas mostrando sobre la enseñanza de la filosofía, por eso decía que casi en lo último estaba brindando qué es lo que, posibles luces del hacer, pero qué faltaría para que esto fuese una realidad. Es decir, financiamiento es algo que cae sobre la mesa, pero ¿quién lo haría? ¿Cómo se haría? ¿Tú cómo intuyes en base a tu experiencia? Bueno, es que eso tendría que hacerlo los ministerios de educación pública, ¿verdad? Y ahí entonces me parece que un elemento importante es lo que dice la UNESCO, la relación entre la sociedad civil, o sea, los filósofos y filósofas organizados en sus asociaciones y las universidades, ¿verdad? Elaboración de planes, de propuestas y demás, es un elemento, ¿verdad?
Sobre todo ser propositivo, porque, bueno, hace falta la denuncia, sí, la denuncia es muy importante, pero no podemos quedarnos simplemente en la denuncia, ¿verdad? Porque hay que ser activos, propositivos, ¿verdad? E impulsar estrategias. Y sobre todo, esta estrategia en nuestra zona, como ACAFI pretende la integración centroamericana desde el punto de vista de la filosofía, esa estrategia tiene que ser regional. Claro, habría que ver, ¿verdad? Los asuntos de presupuesto y demás, pero también tiene que ver cómo los filósofos y las filósofas asumen profesionalmente la enseñanza de la filosofía, porque no se puede enseñar cualquier cosa y a mi gusto. Entonces, hay algún nivel de generalidad, de concordancia, que dé espacio al particularismo del profesor o la profesora, ¿verdad? Pero no es posible que, por lo menos en secundaria, cada quien enseñe lo que le gusta. Me parece a mí. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Muy clarificador toda esta visión de tantos países y con historias políticas y educativas tan distintas, ¿no? Porque eso es algo que me sigue sorprendiendo. Creo que la integración regional es absolutamente básica, pero yo seguiría, ¿no?, la conversación en el sentido de las propuestas y sobre todo de cómo hacer ver a la opinión pública, a los ministerios de educación, a los gobiernos, que somos una pieza absolutamente necesaria para el momento actual. Y ahí me parece que hay dos reconfiguraciones que tienen que ser básicas. Una ligada al papel de la filosofía en el contexto más amplio de las humanidades digitales, porque esto tiene, ¿no?, el tsunami de la inteligencia artificial y de la transición a sociedades digitalizadas, lo estamos viendo en nuestra propia práctica, parece imparable, y ahí toda la reflexión crítica sobre la tecnología, aprovechar todo lo que hemos hecho en ciencia, tecnología y sociedad, en tecnoética. Creo que ahí tenemos además que producir materiales, guías didácticas para darle consistencia. Y el otro punto es el de las humanidades ecológicas, donde también la ética y la filosofía tienen que ser claves revisando todo, ¿no? La epistemología, la ontología, la ética y la política, en el sentido de transiciones ecosociales. Entonces, claro, luego tendríamos otra pata, que siempre es la de la igualdad, la igualdad y los derechos humanos. Yo creo que articulando estas tres líneas se puede, diríamos, unificar las propuestas y tener bastante éxito en el ámbito de quién al final tiene que habilitar tanto los presupuestos como las órdenes ministeriales para ampliar la enseñanza de la filosofía, ¿no? No sé cómo lo ves, pero creo que estamos justo en ese momento. Sí, no, completamente de acuerdo, habría que incorporar esas observaciones. Lo que sí digo es que en la declaración que estábamos preparando en defensa de la filosofía para este congreso, las organizaciones coordinadoras, vienen los aspectos de lo ambiental y vienen los aspectos de la inteligencia artificial. Ya la hemos incorporado a ese punto, ¿verdad? Y entonces en eso estamos trabajando. Sí, hay que elaborar un metadiscurso, en eso estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Ya no puede ser el discurso parcializado, localizado, que es importante, ¿verdad? Pero tiene que haber una sintonía de voces, ¿verdad? Que se mueva en una misma dirección. Buenos días, le agradezco su exposición y también agradezco el pronunciamiento que hizo la Asociación Centroamericana de Filosofía para condenar
los intentos que tenía el gobierno en nuestro país, Honduras, por cancelar la clase de filosofía, ¿verdad? Hoy tenemos oportunidad. Además de ser docente en la universidad, trabajé muchísimos años en secundaria con los estudiantes. Y quisiera yo decir que en nuestro país el currículo nacional básico ya tiene establecidos los contenidos que se deben de enseñar. En el pasado reciente se daban las clases de filosofía en 10º y en 11º. Y ahora lo quitaron porque cambiaron los bachilleratos, la parte curricular, ustedes lo saben. Y después de que se daba todo el año, ahora solo se da un semestre, ya no son 3 horas a la semana, sino que solo son 2 horas a la semana de 40 minutos. Pero lo que yo quería aquí comentarles, y que es una grosería enorme lo que ha hecho el modelo neoliberal, es que los egresados de la carrera de filosofía realmente no pueden aspirar a dar la clase en los institutos. ¿Por qué? Porque la ley le dice que quien debe de ejercer esa clase deben de ser los pedagogos. Y por otro lado, los institutos públicos o privados, lo más que pueden tener en un 10º grado solo sería una sección o 2 secciones, es decir, 4 horas a la semana. ¿Y cuánto representa en dinero eso? Una mínima cantidad que de repente no le va ni a ajustar para pagar el transporte público para dirigirse de instituto a otro instituto. Y máxime con los congestionamientos vehiculares, la frustración va a ser terrible. Los estudiantes de filosofía tendrán que dedicarse a otras actividades y no al ejercicio de la docencia. Entonces ponen a los pedagogos, a los que se graduaron en ciencias sociales, o si de repente da deportes, pero está incompleto y le faltan horas porque lo máximo que se puede dar a la semana son 36 horas, pues completémoslo, démosle 2 horas, aquí démosle 2 horas al otro. Y lo que sí hay que ver es que uno no enseña filosofía o a filosofar porque hay un programa y detrás de uno están los supervisores viendo si realmente el programa se desarrolla tal como lo ha establecido. Esa es una temática que habría que discutirla y solo se puede ganar, no discutiéndolo en estas mesas, sino que en la calle. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas cosas al mismo tiempo. Primero, sí, obviamente hay que actualizar el informe, ¿verdad? Para eso vamos a montar un proyecto de investigación sobre la enseñanza de la filosofía que se va a presentar a la Universidad de Panamá, que tiene un programa de financiamiento de investigación regional. Claro que el proyecto tenía que llamarse Panamá y Centroamérica, situación de enseñanza de la filosofía, porque hay que dar énfasis al país, ¿verdad?, de que va a financiar. Sí, entonces eso está así. Luego yo no diría y no generalizaría de que los ataques a la filosofía son del neoliberalismo, vienen de todo lado, ¿verdad? Entonces, puede ser que en Honduras sea neoliberalismo, ¿verdad?, pero ya hemos visto aquí la tendencia es general en todos los países, independientemente si son de izquierda o de derecha o de cualquier otra ideología. Entonces, uno no podría generalizar en esa línea. Lo que sí uno ve es que la filosofía es incómoda, ¿verdad? Incomoda a mucha gente, y además, bueno, me parece que parte del problema, bueno, voy a decir una barbaridad, está en los filósofos mismos que no se forman adecuadamente, ni asumen responsablemente la enseñanza de la filosofía. Sí, por otra parte, me parece que en la tendencia general es a la disminución de horas, y eso se da en casi todos los países, ¿verdad? Entonces, y de cualquier tipo de ideología. Entonces, la lucha tiene que ser más amplia, ¿verdad?, que el simple ataque a, digamos, una determinada ideología. Entonces, habría que superar esa limitante, ¿verdad?, para cualquier tipo de lucha. Buenos días. Excelente la exposición porque nos muestra cómo estamos. Mi nombre es Sandra Chavarría Soto. Ayer o anteayer comentaba que soy jubilada, pero muy similar a lo que comentaba el compañero, creo que sucede en nuestro país. Yo trabajé en un colegio, el Liceo Mauro Fernández,
era categoría 3, eso tenía que ver con la cantidad de estudiantes que había. Pero el compañero de filosofía cubría todas las lecciones en solo ese colegio. Sí. Don Francisco Segura se llama él, o se llamaba. Y resulta que al perder matrícula, ese colegio pasó de un 3, un 2, y yo no sé si ahora estará en 1, pues se pierden también las lecciones porque ya no son tantos grupos. Entonces, si el compañero se jubila, por ejemplo, que fuera el mejor de los casos, con todas sus lecciones en un solo colegio, ya al bajar la matrícula, el que viene es interino y le va a corresponder 3 colegios de la zona en el mejor de los casos, o tener que trasladarse, como usted hacía el comentario, a grandes distancias, como decía también otro compañero, que ni el dinero le alcanza para poder hacerlo. Entonces creo que la coyuntura es muy similar en Centroamérica. Sí. Era como esa aclaración. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Y además me parece que bueno, no, se me fue la idea. No sé si... Sí, bueno, en Guatemala sí existe en la Universidad de San Carlos un programa de formación de profesores de enseñanza media de filosofía, y en los colegios sí se brinda, sobre todo en la carrera de, no sé si aquí tienen el bachillerato en ciencias y letras, en Costa Rica. Bueno, allá se llama así, bachillerato en ciencias y letras, y la filosofía es una materia que se obligada, pero es una filosofía enciclopédica, ¿verdad? De historia de la filosofía, y sobre todo es como un propedéutico, y los indicadores de su formación es para que puedan ingresar y seguir sus estudios a nivel superior, pero no es con el objetivo de que ellos puedan continuar sus estudios a nivel superior en filosofía. Entonces la mayoría se van a estudiar ciencias que les van a asegurar un ingreso económico. Entonces no van a estudiar licenciatura en filosofía, porque la filosofía no da de comer. La filosofía nos ayuda a pensar. Entonces no tenemos que preocuparnos por masificar, pienso yo, la academia de estudiantes de filosofía, porque la filosofía es una opción, no es una obligación. Y eso. Y una pregunta que tenía yo aquí, o 2 preguntas, es que al final de la esquina, ¿hasta qué punto la enseñanza de la filosofía en educación media es reflejo de las relaciones de producción de cada país? No es una cuestión que nace de, digamos, ni siquiera el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación son operadores, y eso a veces no lo queremos aceptar. ¿Acaso depende de los filósofos la elaboración de las mallas curriculares en la enseñanza media? Eso jamás, los filósofos no tienen esa participación, son los pedagogos. Los filósofos al final estamos invisibilizados en la jugada educativa de las políticas educativas nacionales, y eso lo tenemos que entender. Entonces tenemos que ser más beligerantes, más propositivos y más protagónicos en esto. Gracias. Bueno, sobre esto último, sí, probablemente los planes de los gobiernos responden a la tendencia teórica predominante de quien llegue a ser ministro o ministra de Educación. Lo que sí le digo es que en su última parte que sí se puede influir y negociar. El plan, los planes de educación en Costa Rica siempre se forman comisiones y siempre se le pide a gente de la universidad que elabore los planes. Claro, en el marco de
Plan General de Educación Nacional. Entonces, en Costa Rica, este programa de 2017, que yo no sé si se ejecuta bien o mal porque hay que evaluarlo, aunque hay filósofos que hablan mal del plan, ¿verdad?, sin haber hecho una evaluación del plan, ¿verdad? Porque saben que los filósofos tienden a dar opiniones a veces sin base, sin datos que lo respalden, las opiniones, ¿verdad? Solo dan opinión a veces. Entonces, aquí se modificó el plan de historia por uno que incluye lógica y argumentación para la ciudadanía, filosofía social y política y ética. Esa fue una propuesta, no como curso de materia que se da, sino de debate, de reflexión y de argumentación en todo el proceso, y eso fue propuesto por la Asociación de Profesores de Filosofía. Eso sí, requiere el apoyo de instituciones evaluadoras, de las universidades públicas, y el plan fue aceptado. Entonces, no es un plan elaborado por el ministerio, sino es un plan elaborado por los profesores y las profesoras. Entonces, es posible la influencia dependiendo de quién esté en el gobierno, ya eso sí lo reconozco a usted, que hay una limitante contextual, ¿verdad? Pero que sí es factible, y eso tiene que ver con lo que usted dijo de la acción propositiva. Muchas gracias. Precisamente en los análisis que hemos venido haciendo sobre el papel de la filosofía, la importancia de la filosofía ligada sobre todo y ante todo al pensamiento crítico, nos vincula con el aspecto político. Entonces, en efecto, inicialmente, cuando brilló la filosofía en nuestro país, yo puedo recordar esa época tan linda en donde, por ejemplo, había una vinculación política. Don Guillermo Malabasi, en ese momento, fue el ministro de Educación, cuando muchos estudiamos filosofía y nos estábamos graduando o ya casi nos graduábamos. Entonces, él nos mandó a dar clases de filosofía a cualquier lugar del país. Y teníamos que estar dispuestos, por supuesto, eso resultó un encanto académico. Yo con mucho cariño recuerdo que viajé a Grecia, a Naranjo, a Tejar, a Paraíso de Cartago, a dar lecciones en quinto año en todos esos colegios. Fue una experiencia lindísima, porque además es una posibilidad de conocer el entorno geográfico, cultural, con muchos aspectos que inclusive se retoman para el análisis filosófico. La filosofía debe también recurrir a las necesidades in situ de las situaciones que necesitamos arreglar, que necesitamos cambiar. El cambio es uno de los impulsos bellos de la filosofía. Desde este punto de vista, yo diría, no perdamos la fe, actuemos, sigamos actuando en el ámbito filosófico, académico, institucional, liguémoslo a todas las instituciones que puedan ligarse y deben hacerlo desde el punto de vista, como decías, por ejemplo, de la ética. Álvaro se refiere a la ética, eso es absolutamente importante en cualquier cultura. Los países que califican como los países más felices del mundo tienen en primer lugar una conducta ética popular. Si hablamos de Finlandia, si hablamos de esos países que precisamente hace un ratito salió también un orden de esos países, es el respeto, es la paz que se consigue a través de la buena voluntad de que habló también un filósofo. Entonces, no perdamos la esperanza. Dice también la filosofía que es lo último que se pierde, para que por favor fomentemos un país que pudiera ser Costa Rica más bonita y realmente pura vida, que es lo que yo les he dicho a mis estudiantes durante mucho tiempo, que salió el concepto de pura vida. Bueno, pero liguemos la pura vida a lo que realmente puede significar pura vida. Qué susto que nos convirtamos en pura muerte. No, vivir esa energía que precisamente despierta toda
la actitud que nos puede provenir de la vocación o el vocare de la filosofía. Gracias. Sí, profesor, tal vez una pregunta concreta, observando la responsabilidad, por ejemplo, de los formadores, las escuelas de filosofía, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, si se han planteado, por ejemplo, crear un perfil de los estudiantes que entran a esas escuelas y observar, digamos, ese elemento vocacional, que tantas de las personas que entran a la escuela de filosofía realmente tienen una vocación o una vocación a la pedagogía para ser docentes, o qué tanto, por el sistema de admisión que tienen nuestras universidades públicas, se entra, recordemos que digamos, las universidades nuestras, al final de cuentas, por nuestro sistema de admisión, muchos estudiantes no estudian lo que realmente quieren, sino lo que pueden, a partir de la escogencia. Entonces, tal vez, si podría tal vez como observarse o plantearse ese perfil del estudiante, para también observar cómo después se va a incorporar a todo este panorama que ya nos explicó. Bueno, realmente no conozco estudios. Digamos, en las universidades, tenemos un informe también sobre la situación de las universidades con algunos datos, ¿verdad? Y demás. Bueno, eso no lo presenté aquí, pero no existe una cultura de la evaluación de la enseñanza de la filosofía, no existe investigación universitaria. Eso sobre lo que se hace en las universidades, que ya eso lo planteó la señora rectora ahí en la presentación. Entonces, y además, evaluar las escuelas tiene que ser como con el consentimiento de las escuelas, y yo no sé qué tan disposición hay de parte de las escuelas para ser evaluadas. Entonces, eso habría que revisarlo y fomentar una cultura de la investigación de lo que son las universidades y lo que hacen las universidades. Sí. Entonces, por ahí está la respuesta, porque hay un vacío entonces de investigación. Bien, ahora que estamos conversando, comentaron algo que a mí me generó bastante ruido, que es cuando dicen que la filosofía no da de comer, y lo asumimos como un hecho, ¿verdad? Creo que parte de las luchas que presentó Álvaro van en la línea de que sí da de comer, y sí debe dar de comer. Yo trabajé en el MEP, en la parte más oscura, tenía 8 colegios, 5 días para trabajar, 8 colegios, tenía que teletransportarme de un colegio a otro porque era un desastre. Pero eso no tiene necesariamente que ser así. Se pueden hacer acciones, y se han venido haciendo acciones para evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no creo que deberíamos asumirlo tal cual, ¿verdad? Asumir que esto no tiene solución, ¿verdad? Sino pues continuar con los esfuerzos en la línea de dignificar la labor filosófica, no solo como un ejercicio intelectual, aislados ahí, sino como una forma de vida, ¿verdad? Otra cosa que me genera mucho ruido es cuando decimos, bueno, los pedagogos y los filósofos, yo estudié filosofía pura, después estudié educación, y no veo por qué esas dos cosas no van de la mano. De hecho, uno de los problemas más complicados en filosofía es que nosotros somos muy alérgicos a cualquier otra cosa que no sea clásico, ¿verdad? Entonces, como nos ponemos alérgicos a muchas cosas, llega el aula y llega el profesor y le dice a los estudiantes lo que él cree que es interesante o importante, de la manera que él cree, y de repente eso no sirve, ¿verdad? Entonces no discutimos sobre metodologías, no discutimos sobre qué cosas hacemos en el aula. Hay el ego filosófico, ¿verdad? Complica todo, ¿verdad? Yo creo que entonces hay que hacer un cambio en ese sentido, ¿verdad? Y muchos ya lo hacen y lo hacemos, ¿verdad? Hay que ser pedagogos también. Y tengo una pregunta, Álvaro. Si aquí en Costa Rica se ha hecho algo, digamos, o hay un proyecto relacionado con cómo mejorar la enseñanza de la filosofía a nivel pedagógico, ¿verdad?
Bueno, sí, claro, porque durante muchos años, la única opción que tenían los estudiantes de filosofía para graduarse y poder trabajar en un colegio era en una universidad privada que tenía una carrera que les daba un título que podían trabajar en educación secundaria. No fue la universidad la primera que propuso eso, ya vimos los años, 2017, ¿verdad? Bueno, el bachillerato un poco antes, 2017 la licenciatura. Crear las carreras de enseñanza de la filosofía es parte de eso que se está diciendo, de profesionalizar la enseñanza de la filosofía. Entonces, ahí es donde está ese grano de arena. Claro, es una parte, ¿verdad? Faltarían otros elementos, otros componentes sobre ese asunto. Por otra parte, en otro asunto que andaba por ahí, es un grupo minoritario, es un grupo que por sí mismo puede ser que logre cosas, pero en una gran lucha probablemente no. Por eso tiene que aliarse con otros sectores. Entonces, hay las alianzas con diferentes sectores, es muy importante para poder realizar un activismo y elaborar propuestas y dar cierto tipo de luchas. Bueno, si no hay más preguntas ni observaciones, podemos dar aquí terminada la conferencia. Muchas gracias.